Hay también un dejo de romanticismo en el ambiente de esa época. Recuérdense que el romanticismo, no romántico de amoroso, que es una persona romántica porque oye canciones, tal cosa, melodía. No, del movimiento literario romántico, que una de sus características era la nostalgia, si se quiere, era el amor por los paisajes exuberantes, como está buscando ese explorador. Otra característica importante era esa tendencia de buscar la mitología, que lo van a heredar lo modernista, comenzado con Rubén Darío. Ese amor de buscar, de irse a la mitología, a buscar inspiración. Y el mismo Prometeo es un ejemplo de esa tendencia romántica de esa época que se recoge. Ese es el ambiente amplio que tenemos externo, y fíjense que ahí hay muchos elementos vinculados a la ciencia. Parece un poco extraño que nosotros nos dediquemos a hacer un estudio hasta cierto punto, un parangón con la ciencia en una obra literaria. Pero es que la obra literaria se puede abordar desde puntos ilimitados. Por eso yo soy opuesto a que se le dé una guía y que ustedes se limiten a una guía. El texto te va diciendo lo que debe buscar de acuerdo a tus intereses, de acuerdo a tu formación. Como en los últimos años yo me he dedicado a estudiar la ciencia y el discurso científico, cuando releí esta novela vi aristas y dimensiones importantes vinculadas a la ciencia. Dentro del contexto ya interno de la obra, dentro de ese contexto que le prometí, se ven algunos elementos importantes dentro de la obra. Por ejemplo, se va a encontrar muchos laboratorios. Se hace alusión al laboratorio como símbolo de la ciencia. El laboratorio es un símbolo incluso de las llamadas ciencias fáticas. Y el Félix Frankenstein constantemente está explorando en su laboratorio. El mismo mito de Prometeo es un símbolo importante. No sé si ustedes recuerdan el mito de Prometeo. Prometeo tiene mucha similitud con Jesucristo. Hasta cierto punto yo creo que algunas de las cualidades que tiene Jesucristo la copiaron de Prometeo. Porque Prometeo es el redentor, es el protector de la humanidad dentro del mundo de los gentiles, dentro de esa mitología. Prometeo quería restituir a la humanidad el fuego que le permitiera darle vida a todo su ambiente, pero Zeus no quería. Entonces Prometeo se robó el fuego para que los humanos pudieran desarrollarse. Y Prometeo lo condena, le da una condena muy cruel. Prometeo lo condena a que sufra atado a una roca para que las águilas, los buitres vinieran y le comieran el hígado, y le comían el hígado, y para que no muriera y sufriera mucho, el hígado le crecía de noche, y al otro día volvía y se lo comían los buitres, las águilas, etcétera. Y así sufriendo estaba Prometeo hasta que vino Hércules y lo liberó, previo un pacto con Zeus de que Prometeo no iba a seguir en esa línea, porque era la segunda vez que Prometeo desobedecía a Zeus. Fíjense que Prometeo entonces arriesgó su vida encadenado en forma de cruz en una roca como Jesucristo para salvar a la humanidad. Por eso, cuando la autora dice Frankenstein o el Prometeo moderno, uno se pregunta entonces, ¿cuál será el Prometeo dentro de la obra? ¿Quién es el que sufre dentro de la obra? Si el doctor Frankenstein o si su criatura. ¿Cuál será el Prometeo de los dos? ¿Cuál es que lleva todo el peso del sacrificio?
yo creo que quien sufre más es el mismo doctor, el doctor Frankenstein, porque la intención de Frankenstein, como no es como muchos plantean, que por estar inventando y que se puso de ocioso a hacer cosas y que creó ese monstruo. No, la intención que él tenía era ver cómo le daba a la humanidad algunas herramientas para liberarse de algunas enfermedades. Y él se puso a explorar, le dice, si yo puedo crear la vida, entonces alguna persona que esté moribunda, tal vez yo puedo ayudarla a que vivan. Y en ese entonces, no, la población era escasa. No había más de 2.000 millones en el mundo, hoy somos 8.000 millones. Hacía falta población. Era una preocupación de que el mundo se despoblara. Ya habían pasado, yo tenía muy presente una pandemia parecida a esta que se dio en 1348. Y entonces había temor. Europa quedó diezmada. Había temor de eso. Y esa hipótesis se confirma porque en otra novela que ella escribió unos 8 años más tarde, en 1826, llamado El último hombre, ella habla que para el 2000, oye, se atreve a hacer alguna profecía, que en el 2093, no es que hace una profecía, sino que el ambiente se desarrolla en 2093. Y ella lo dice así, ella dice, fulano nació en el 2063 nació tal, en el 2093 vino una peste, no se usaba la palabra virus, aunque habla de fuerza virulenta, una peste que estaba exterminando a la humanidad y no encontraban cómo combatirla. Incluso habla de un rebrote, sin la palabra rebrote, porque ellos creyeron que en el verano, fue en el verano que surgió del año 2093, y ellos pensaban que en el invierno de 2094 desaparecería con el frío, de que ese virus lo hicieron en laboratorio para acabar la humanidad. Esa misma teoría de la conspiración en la que le aplicaban entonces al doctor Víctor Frankenstein, perdón. Entonces, se nota que realmente había una preocupación porque recuérdense que la pseudociencia estaba experimentando, buscando el elixir de la vida. Mientras el mismo doctor Erasmus, el abuelo de Darwin, estaba experimentando, tratando de buscar un elixir de la vida. De manera que hasta cierto punto en la novela retrata otro medio para prolongar la vida. Ese es un contexto científico importante, que mientras la pseudociencia, la preocupación del momento era la baja densidad poblacional del mundo y que hasta cierto punto lo que se está planteando es cómo proteger a la humanidad. Y ella lo sugiere en el subtítulo, por eso pone Prometeo o el Prometeo moderno. Recuérdense que la época moderna comienza para muchos en 1452 con la invención de la imprenta, otro la lleva hasta 1476 con la caída del Imperio Romano de Oriente. Pero, o sea que ella se está refiriendo a esa época moderna. Moderno no es contemporáneo. Y ese era el Prometeo de esa época, de la época que se retrata o que se refleja en la novela, es el doctor Víctor Frankenstein. Entonces, ¿cómo yo digo que este texto refleja ese contexto externo que tiene que ver con la ciencia? Porque cuando uno estudia la historia de la época se da cuenta que hay elementos objetivos que refrendan o avalan esta afirmación.